Hola, nosotros somos Cristian, Mike y yo, Carlos. Y bueno, les vamos a platicar un poco del proyecto que estamos haciendo para la clase de Industrial Robotics. Nuestro compañero Aitán no está presente, dado que está representándonos en un torneo de tenis, pero él después nos podrá ayudar con una parte, aportar una parte para el video. Primero que nada, aquí está el modelo y podemos ver desde arriba cómo tenemos nuestro eje con coordenadas de X y Y. Ahorita no se puede apreciar bien debido a la posición del robot, pero en unos momentos se les van a dar unas coordenadas que el robot va a obedecer. Entonces, en nuestro sistema, en nuestra programación de aquí, ahorita Cristian va a poner los grados a los que queremos mandar el robot y vamos a ver la reacción. En este momento vamos a colocar 90 grados para el 0,1 y de igual manera 90 grados para el 0,2, de manera de que podamos corroborar el marco de referencia que acabamos de colocar. Y también pusimos una parte para escribir manual, en el cual dará funcionamiento a la interfaz. Ya se cargó el programa. Ahorita vamos a ver la reacción. También pusimos una parte para escribir manual, en el cual dará funcionamiento a la interfaz. Ya se cargó el programa. Ahorita vamos a ver la reacción del BFR 2000. Aquí está. Podemos observar cómo después de las indicaciones que le puso Cristian, se ven el robot en 90 grados sobre nuestro eje coordenado X y Y. Bueno, y aquí viendo con mayor precisión, tenemos los 90 grados ahí perfecto, tanto en el joint 1 como en el 2. Y bueno, eso es todo por el momento. También podemos ver cómo el bracito o el tercer joint sube y baja dependiendo de la función que le demos. Y de regreso acá, el código de nuestra interfaz. Ahí vemos los ángulos a los que están. Se ve el 90 del 0,2 y el 90 del 0,1. Vamos a probar el ángulo 00 en la parte de aquí. Y entonces ya colocamos los ángulos 00. Y ahorita lo vamos a probar en el robot. Entramos al modo manual y ahí se nos movió nuestro ángulo 0 de nuestro primer marco de referencia, igual del segundo. Ahorita colocamos el primer ángulo a 90 y el segundo ángulo a 0 grados. Y aquí ya hicimos la programación. Y ahorita lo vamos a cargar a nuestro robot. Aquí podemos ver, fácil el primero, está a 90 y el segundo está a 0. Ahorita Cristian está haciendo el de 22 para el primero, para el primer servo, y 23 para el segundo. Se carga el programa.
Vamos. De voladísima. Aquí ponemos y vemos que son 22 grados. Y este de acá, aquí, son más o menos los 23. Ahora estamos programando el 45.0. Se carga el robot. $45 y 0. Tenemos este aquí, el segundo eje. Vemos que más o menos está en 0. Y luego el de abajo lo vemos como está a 45 grados. Bueno, en esta parte del video vamos a explicar en qué consiste el código que se usó para programar el microcontrolador para controlar el robot en sus diferentes modos. Primeramente incluimos las dos librerías primero la de la comunicación serial y después la librería para controlar los servomotores. Después esta parte se usa para almacenar los caracteres que se van a escribir y recibir del puerto serial, los que se van a guardar en este arreglo de 16 valores, y después se van a descomponer usando un ciclo for con la variable j. Después tenemos aquí los tres servos que se inicializan, los cuales se van a usar para los diferentes joints del robot. La variable del carácter X, que se usa para controlar el robot en modo manual usando el teclado de la computadora, donde se le va a poder escribir ciertos valores para mover los diferentes joints. En esta parte se crean estas variables internas del programa para ver el estado de cada uno de los botones y poder de esta forma hacer o no hacer operaciones en ciertos condicionales. En esta parte se guardan los pines donde se conectan los botones del Arduino al Arduino, y en esta parte se hace lo mismo para los LEDs. Primeramente definimos las variables internas para controlar los LEDs y después se les asignan los pines digitales para ser conectados al microcontrolador. Esta parte consiste en la inicialización de enteros, donde se le van a escribir los valores al servomotor entre 0 y 180 grados, donde usamos primeramente estas tres variables que van a ser para escribir los valores, después estas tres valores que van a usarse para corregir el desfase que vamos a tener en el prototipo físico, y finalmente estas tres variables para guardar el valor anterior de la iteración previa y poder escribirle en un incremento el siguiente valor. Estos tres valores son los del desfase que se van a usar para corregir los desfases del servo en sus tres joints diferentes. Finalmente, en la parte del void setup vamos a ver que tenemos, primero se inicializa el puerto serial en 9600 bauds por segundo, se le asignan las terminales del Arduino a los servomotores, y aquí se definen los LEDs que van a ser las salidas del Arduino para que no exista confusión en el código y se pueda evitar el error. En la parte del void loop, la cual va a estar iterando con un delay que se le puso de 10 milisegundos, se va a ejecutar constantemente el código y vamos a tener estas diferentes secciones. Después, en esta parte vamos a leer en el puerto serial y vamos a almacenar un carácter en la variable X, la cual está tentativa si se va a usar o no para poder controlar el robot en modo manual desde el teclado. Después vamos a leer los botones con digital reads y los vamos a almacenar en las variables que mencionamos previamente. Después viene la lectura del puerto serial, donde se va a almacenar esos valores en estas variables,
Primeramente se va a hacer un ciclo for para leer 16 valores, almacenarlos en esta matriz o este vector en este caso, porque es unidimensional, y después se va a sustraer usando 16 variables diferentes de nombre D1 a D16, las cuales se van a usar para condicionales y ver en qué modo se va a ejecutar el programa. En esta parte nada más es para verificar que se esté leyendo correctamente lo que se está ingresando al puerto serial. Primero, la primera condición consiste en verificar si el botón de on-off está encendido, y si es el caso, ejecutar todo el código, y si no es el caso, se va a este else en el que apaga los LEDs correspondientes y manda un mensaje de que el botón no está encendido. Entonces no hace nada el programa. En el caso en el que sí esté encendido, vamos a ver que se ejecuta el modo manual únicamente si recibe del puerto serial la cadena de caracteres MANUAL en sus respectivos valores. Entonces, si en el puerto serial se escribe manual, va a ejecutar el código. Posteriormente se va a hacer un código en LabVIEW para poder hacer esa interfaz un poco más gráfico y poder comunicar el Arduino con el LabVIEW y poder hacer una interfaz más visual y más interactivo. Después esta parte consiste en verificar si las condiciones de los botones se cumplen, ya sea incrementar o decrementar el valor del servomotor en un incremento dado, ya sea si es clockwise o counterclockwise. Se repite el mismo código para los otros dos servos, con una pequeña diferencia para el servo 3, en donde se le escribe únicamente 0 o 90 grados, ya sea que se quiera bajar o subir la pluma. En esta parte se hace únicamente un monitoreo para poder verificar que los valores estén correctos, donde se escriben valores en el puerto serial para poder ir monitoreando si lo que está pasando en físico corresponde a lo que está pasando en lo que se está escribiendo en el microcontrolador. Se le pone un pequeño delay para no saturar el microcontrolador y para poder ir viendo en tiempo real los valores sin que sean muy rápidos. Para el caso de forward kinematics, backward kinematics y la de trayectoria, se hacen otras 3 condiciones en las que se verifica del puerto serial si se cumple que se está seleccionando ese modo. En ese caso se va a escribir en LabVIEW y se va a mandar un string con estos valores, con estas letras al puerto serial, en donde si con un visa read y después en el Arduino con un serial read previo, se va a poder verificar si se entra este modo o no se entra ese modo, y en el caso positivo, ejecutar el código que va a estar en esta sección, el cual se va a escribir posteriormente en base a la teoría vista en el curso. Igualmente para el modo de backward kinematics y el de trayectoria. Finalmente aquí tenemos la salida del else si no se cumple el botón de on-off que ya mencionamos, en el que no se hace nada más que prender y encender ciertos LEDs y arrojar ciertos mensajes de estado, ¿no? Al final, pues ese es lo que consiste el código que diseñamos. Se le van a hacer ciertas actualizaciones para programar los otros modos, al igual que para actualizar el funcionamiento de la interfaz de LabVIEW y la comunicación serial. Muchas gracias.